Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es César OTG. Hoy día te quería contar la historia de los Cuatro Fantásticos, pero antes, solamente para decirte que existe dos hipótesis de la teoría de los Cuatro Fantásticos, de cómo surgieron. Una es naturalmente la de Stan Lee, que vendría a ser la versión oficial, y la otra versión es la de su co-creador, de Jack Kirby. Ambos tuvieron entrevistas en los años 90 donde nos establecen, bueno, en todo caso, eh, Stan Lee ha tenido oportunidad de tener más declaraciones, de contar su versión, lo que se hizo más oficial. Pero también Jack Kirby también tiene su versión de cómo se creó los Cuatro Fantásticos. Pero antes de pasar a esta historia y a relatarles paso a paso de cómo se creó los Cuatro Fantásticos, fuera de la opinión incluso de sus co-creadores, te voy a hacer un top de personajes históricos, de agrupaciones históricas, donde se van a reunir personajes tan singulares para formar un grupo. Antes de 1961, de noviembre de 1961, antes de la creación de los Cuatro Fantásticos, la historia universal, los poetas, los escritores ya nos contaban diferentes historias donde reunían a diferentes personajes tan singulares para formar agrupaciones. Una de ellas es el poeta griego Apolonio de Rodas, que escribe Argonáuticas, donde nos cuenta las aventuras de Jasón y el Largos, que para poder obtener el vellocino de oro y poder reclamar el trono que pertenecía a Jasón, él va a tener que hacer un llamamiento en toda Grecia y reunir a los más importantes héroes de la época. Por supuesto que estamos hablando de personajes que enteramente humanos no lo eran, porque la mayoría eran semidioses, lo que son los superhéroes de ahora. Por ejemplo, uno de ellos era Peleo, un semidios que va a ser el padre, oye, en ese momento ya lo era porque Aquiles, que todo el mundo lo conoce por la Ilíada, ya había nacido, era el padre de este famoso héroe, Peleo. Otro de los personajes que van a ir a Jasón en el Argos va a ser Orfeo, cuya música es tan singular que va a poder acallar el canto de las sirenas. Otro personaje que va a ir con Jasón a esta aventura va a ser Teseo. Teseo, este campeón que también se va a hacer conocido por poder derrotar al Minotauro. Y otro campeón que también se va a juntar con Jasón, y este es uno de los más conocidos, va a ser Hércules. Hércules, para los romanos, para los griegos, Heracles. Y otros personajes también singulares. Va a ser la primera agrupación de superhéroes de la historia, de la literatura, que separados son increíbles. Reunidos no hay alguien que los pueda detener. Bueno, en la historia salvo Medea, que es una hechicera que sabe artes mágicas y que va a tener su propia historia en otro libro después. Y eso es para contarles otro día. Otra agrupación ya avanzando las décadas, en 1844 Alejandro Dumas va a escribir Los Tres Mosqueteros. Estos se acercan mucho a nuestros queridos Cuatro Fantásticos. Si bien la historia o la obra se llama Los Tres Mosqueteros, sabemos que existe un cuarto miembro, que es D'Artagnan. Los personajes tan singulares, Athos, Porthos y Aramis, se van a tener que juntar bajo la excusa todas sus habilidades junto con D'Artagnan para poder derrotar un enemigo en común que es Milady de Winter. Es así como personajes que tienen vivencias, cada uno particulares, se van a tener que juntar para poder tener una misión en común.
Los Tres Mosqueteros. Y D'Artagnan. Otro personaje, nos saltamos a 1933. Un escritor de apellidado Den va a escribir una historia llamada Doc Samson. Realmente no es solamente una historia, va a escribir muchas historias sobre este personaje, 181 historias en una revista pulp. Diferencia de revista pulp de cómics es que estas solamente son novelas escritas, pero se lo llama pulp porque por la calidad de las hojas. Claro, alguien va a decir una novela literaria también puede tener mala calidad de hojas, sí, pero estas de acá eran muy reciclables, eran de bolsillo, eran para leer y tirar. Se emitían muchas de este tipo de novelas antes de los años 50 y una de las más aclamadas va a ser el de Doc Samson, o que su nombre, o mejor dicho, su nombre real de Doc Samson es Clark Savage. Perdón, perdón, no es Doc Samson, es Doc Savage. Y me estoy confundiendo con el amigo del Increíble Hulk. Pero bueno, Doc Savage, o su verdadero nombre es Clark Savage, que muchos hacen juego entre el apellido del creador Dent y el nombre de Savage, de Clark, ¿no? Clark Dent. Y sobre todo porque recuerda mucho a Clark Kent, y aún más que en las presentaciones de Doc Savage se le llama también Superman. Y estamos hablando de 1933. Y además que este personaje va a tener una fortaleza de la soledad en el Ártico y lo va a llamar exactamente la fortaleza de la soledad, donde lo va a utilizar como refugio y para esconder las armas más temibles que pueda quitar a terroristas, a villanos tan singulares que van a aparecer, porque sus misiones van a ser a nivel mundial. Incluso en una de sus historias, en el número 24 o 25, precisamente se va a llamar La Fortaleza de la Soledad, porque se va a enfrentar a un villano que se llama Sunshine, algo así es que lo que más o menos recuerdo, que se va a entrar a esta Fortaleza de la Soledad para utilizar todas las armas que Doc Savage había recolectado. Pero bien, Doc Savage no es un personaje único. Él se va a hacer acompañado, porque por eso los estoy haciendo un top de agrupaciones. Él se va a hacer acompañar de una agrupación llamada Los Cinco Fabulosos. Por lo tanto, el Doc Savage en todas sus aventuras no va a actuar solo, va a actuar siempre con los Cinco Fabulosos. Entre ellos son, por ejemplo, está Monk o Monkey, que viene de Monkey, mono, porque es un tipo pequeño, pero amplio, que dicen que se parece mucho a un simio, y que algunos interpretan que como estos son personajes de los años 30, es solamente pura descripción porque esto es literatura, consideran que esto puede ser una especie de inspiración para la mole. Bien. Otro personaje es Han, que es el abogado, experto en letras, pero también sabe defensa personal, artes marciales. Johnny está también Ram, que es un tipo grandísimo, se le describe con unas manos inmensas. Está también el personaje Long Tom. Estos cinco personajes tienen habilidades y conocimientos, no son superhéroes, tienen habilidades y conocimientos excepcionales, son maestros, son ingenieros, saben múltiples idiomas, artes marciales, la mitad de ellos son militares, por ejemplo, pero todas estas habilidades en sí no opacan a Clark Savage, que Clark Savage también muchos dicen que es como un Batman. Él no tiene poderes tampoco. Estamos hablando de 1933, ni Superman había sido creado y menos Batman. Clark Savage se le considera o se le describe en todas sus historias como un personaje
singular, un personaje alto, un personaje musculoso, que él ha llegado a la cima del conocimiento humano, que sabe múltiples idiomas, artes marciales, todo tipo de combate cuerpo a cuerpo, manejo de armas, vista increíble, incluso tiene los sentidos muy desarrollados sin tener poderes. Simplemente él se ha entrenado durante toda la vida, incluso prefiere mantener las relaciones amorosas de lejos para poder ser quien es él, alguien que pueda defender a la humanidad de los peligros que azotan el mundo, junto con los cinco fabulosos. Entonces, ¿qué más les puedo contar de Savage? Que, por ejemplo, en su primera aventura, él se va a ir con los cinco fabulosos en un pedido de ayuda a Centroamérica, donde su padre precisamente había ido, había desaparecido y él se entera de un tesoro que le pertenecía a él y que existe un arma química que tenía que recobrar en esa zona de ahí y que obviamente con los cinco fabulosos van a tener éxito. Incluso va a encontrar el amor, pero él va a decir no, el mundo es primero. Luego va a tener otros tipos de misiones en islas misteriosas, con monstruos. Dicho sea de paso, el Doc Savage va a tener tanto éxito en la época que luego Marvel y otras editoriales, cuando ya aparecen los cómics de superhéroes, van a pedir los derechos para poder hacer cómics del Doc Savage. Incluso hay una película. Pero bien, sigamos avanzando en el top de agrupaciones que van a inspirar a los Cuatro Fantásticos. En 1957, en los cómics de Showcase, que es un título para lanzar diferentes personajes, desde Aquaman, Linterna Verde, Flash, entre otros personajes que quizás nunca hayas escuchado. En el número 6, si es que no me digo 6 y 7, va a aparecer los Challenger of Unknown, creados por Jack Kirby. Estos van a aparecer en el 6, en el 7, en el 11 y el 12, y luego en 1958 van a tener su propio título, los Challengers of Unknown, creados por Jack Kirby. Resulta que hay 4 sujetos que abordan una nave, esta nave se estrella y luego deciden entregar sus vidas por la humanidad, a luchar contra los males del mundo. ¿Les recuerda a los Cuatro Fantásticos? 4 sujetos que suben una nave, tienen un accidente y luego de eso van a dedicar su vida a luchar por la humanidad. Después que tienen poderes. Pero en este caso, estos no tienen poderes. Entonces, esa es la diferencia. Pero las semejanzas es indiscutible y además dibujada y escrita por Jack Kirby. Los personajes. Ice Morgan, que es el aviador por excelencia, es un experimentado piloto de prueba. Tenemos también a Rocky Davis, que es un afanado y sobreviviente de tierras salvajes, un sobreviviente de la jungla. Otro personaje, Reed Ryan, que es el intrépido, es conocido por haber subido varias veces el Everest. El profesor Halley, que es el cuarto miembro, él es el experto en lo que es todo lo que es el submarinaje, es un buzo experto. Estos son los Challenger. El quinto miembro que se va a hacer, digamos, un miembro honorario es June Robin, que es una mujer. Pero estamos hablando de Jack Kirby. Jack Kirby con las mujeres no es que le va a poner en la palestra. Para que ella tenga un traje ya oficial como los Challenger, va a pasar, primero que Jack Kirby va a tener que salir y luego a finales de los años 60, muchos años después, ella recién va a tener ya un traje oficial y va a ser parte y el quinto miembro de los Challenger. En la primera historia tiene
varias historias singulares, los Challenger. Acá solamente ella es como una especie de ayudante, informante, ¿no? Lo consideran como que parte, pero no es parte de las misiones de los Challenger en sí, que para otras latitudes, en versión español, los Challenger los van a llamar los temerarios. La primera historia, por ejemplo, para que tengan una idea de cómo funcionan los Challenger, ¿no? Luego de haber sobrevivido este desastre de avión, ellos van a recibir diferentes tipos de cartas, ¿no? Porque ellos publican de alguna manera que ellos se van a encargar de diferentes misiones, ¿no? Por supuesto que hay un costo, ¿no? Que no lo dicen, pero en la primera misión se intuye, porque van a ser llamados por un tipo de dueño de una isla donde les va a decir que les resuelvan ellos una caja misteriosa y les dice que les va a pagar $1 millón. Si es que no mal recuerdo que era $1 millón, y les dice, pero hay un peligro. Cada lado hay una combinación y él quiere un artefacto, él quiere un objeto, pero que él no sabe en qué lado está. Si tú te equivocas de lado, podrías morir, porque de pronto te puede salir un rayo que te congela, de pronto puede salir un huevo y del huevo sale un monstruo. Todas estas cosas van a pasar, por cierto. Y entonces, obviamente, luego de fallar el lado de la caja, del cubo, y tener la aventura con diferentes aspectos que esta caja mágica tiene, finalmente logran el objetivo que este tipo millonario les había dicho, obtener de uno de los lados una caja pequeña, y les dice que ahí está la inmortalidad. Le entregan al sujeto, este tipo les paga y luego dice, me voy, pero el dinero no es nada a comparación de la inmortalidad. Cuando pasen 300, 500 años, yo les voy a recordar y les voy a seguir dando las gracias. Y se va y su avión se estrella y los Challenger dicen, ¿y qué pasó? Se supone que el objeto era mágico, lo iba a hacer perdurar por la eternidad, pero resulta que no. Entonces uno de ellos mira el sello de donde había salido la caja y dice, esta caja te traerá la inmortalidad. Entonces dicen, realmente lo que te traía la inmortalidad era la caja, no el objeto. O sea, que la caja era lo que te daba la inmortalidad, y la caja había sido destruida por el tipo porque pensaba que el objeto que estaba dentro de la caja era lo que le daba la inmortalidad. Así. Luego, otra historia de ellos, porque ellos se van diciendo, continuaremos en la siguiente aventura a ver quién nos escribe otra cosa. Resulta que en el siguiente cómic un señor va y les dice, por favor ayúdenme, tienen que acabar con Ultivac. Y ellos dicen, ¿pero qué es Ultivac? Resulta que había creado un robot gigantesco para ayudar a la humanidad, una inteligencia artificial, pero que al tener vida propia se ha descontrolado y ahora lo quieren matar. Ellos acuden a una oficina federal de los Estados Unidos donde conocen a un especialista en sistemas que se llama June Robin, y les dice las características de Ultivac. Ultivac es una máquina, es un robot con una inteligencia increíble. Y ella señala que Ultivac había señalado que quien lo iba a detener iba a morir. O sea, la inteligencia artificial es tan potente que te podía predecir al 100% lo que podía pasar. Era predictible. Resulta que cuando ellos deciden detener a Ultivac, el creador, por querer destruirlo, y no solamente detener a Ultivac para que el gobierno lo use a través de Jules Robin, que es un agente, una mujer, lo intenta destruir y uno de los Challengers se interpone y aparentemente muere. Entonces resulta que Ultivac sí tenía razón, iba a morir un Challenger, y en ese momento June Robin le dice, bueno,
yo me ofrezco como la cuarta Challenger. Pero en ese momento logra recuperarse porque solamente había muerto por unos cuantos minutos. El personaje se llama Rocky Davis, que es uno de los Challenger, logra sobrevivir. Entonces, finalmente sí descubren que Ultivac sí había predicho, pero que había muerto por unos minutos. Entonces ahí te deja una constante que June Robin podría ser un cuarto miembro, pero que eso no va a pasar hasta mucho tiempo después. Bueno, finalmente Ultivac lo van a transformar en una computadora, que esto va a ayudar para una historia posterior, porque la siguiente historia trata de tener a unos alienígenas que piensan destruir la Tierra. Los Challenger obviamente detienen con la propia tecnología de los extraterrestres y logran detener la invasión y la destrucción de la Tierra. Cuando se escribe ya su propia historia de los Challenger of the Unknown, tenemos historias, por ejemplo, como la que son llamados para detener a un extraterrestre que estaba escondido en unas cavernas. Parece que estaba absorbiendo la energía del subsuelo y John Robin va hacia ese lugar y ellos se sorprenden. Y cada vez que ellos intentan entrar a esta caverna, John Robin los detiene, boicotea las máquinas, las armas, entonces la consideran una traidora. Pero finalmente ella les dice que no, ella no es una traidora porque Ultivac había dicho que esa criatura iba a matar a uno de ellos, o los iba a matar a todos, mejor dicho. Entonces por eso ella tenía miedo que vayan a la caverna y puedan enfrentarse a este extraterrestre que está escondida en el subsuelo. Resulta que los Challenger son los Challenger of Unknown, entonces son los retadores de lo desconocido, así que decide entrar de todas maneras y efectivamente se encuentra con una criatura que está a punto de matarlos y cuando sale comienza a recibir las energías solares para poder seguir viviendo y cuando va a matar a los Challenger de pronto muere. ¿Por qué? Porque resulta que llega la noche y sin energía solar, lejos de las cavernas donde recibía energía del subsuelo, no tiene forma de sobrevivir. Finalmente agradecen a June porque gracias a su retraso llegó la noche. Y así se acaba la historia con los Challenger. Por supuesto que esta historia, los Challenger se habrán escrito algo de 77 cómics de los Challenger of the Unknown. Eh, Como les he contado, June Robbins va a ser un personaje amigo de ellos, pero va a ser miembro ya oficial de los Challenger por 1969, ya entrando en los años 70, donde ya va a tener un traje propio. Pero para ese momento ya los Cuatro Fantásticos estaban ya viajando hasta la zona negativa. Otra agrupación importante va a pasar en 1960. 1959 a 1960 se va a escribir los Seed Devils. Alguien escribe en Showcase en el número 27, 28 y 29 y luego al siguiente año, en 1960, va a tener su propio título llamado los Seed Devils o demonios marinos, algo así, que son 4 sujetos que también tienen trajes morados. Y esto es importante porque es un año antes de la creación de los Cuatro Fantásticos. Estos son 4 sujetos. El líder, Dan Doran, su mejor amigo, Biff, hasta ahí, Reed Richard, Ben Grimm, la novia del líder de Dan Doran, que se llama Judith Walter, y su hermano llamado Nicky Walter. O sea, Sue Storm y John Storm. La diferencia con los Challenger es que en esta agrupación también de 4 con trajes morados, es que de frente ya hay una mujer con su hermano. Y resulta que la mujer es la novia del líder.
un año antes de los Cuatro Fantásticos. Y claramente estos están inspirados en los Challenger, pero hay una variación, el tema de la mujer y su hermano. Aventuras. Y por supuesto como detalle principal, no es que sean novios, sino que hay una especie de relación, hay una admiración amorosa entre Dan Doran y Judith, pero no se va a establecer hasta muchos años después. Estas historias, los cómics de Sea Devils son solamente 35. Después van a tener como una especie de invitación especial ya en los años 70, en los años 80, donde de la nada, por ejemplo, hay una historia donde está Aquaman o Flash, donde van a aparecer ellos y dice, bueno, han llegado los esposos. Y tú dices, al final se casaron. Pero durante los 35 cómics de los CD Balls, ellos no logran ni siquiera besarse, pero sí hay un interés amoroso porque constantemente cuando Dan Doran se encuentra o se acerca a una mujer que va a rescatar, ella le dice, no te acerques tanto, me gustaría que él me amase, y él también comparte ese mismo pensamiento, siempre va a haber un acercamiento. Por supuesto que cuando llega a 1971, tanto Sir Richard como Reed ya son pareja y aquí no se andan con medios lenguajes. Historias que te puede interesar en los CD Balls es que, por ejemplo, en un número donde tienen aventuras, porque ellos son buzos y sus aventuras son siempre en el mar. Una de sus aventuras, Judith Walter se va a encontrar con un tritón. Tritón es la versión masculina de las sirenas, donde van a tener donde se van a besar, van a tener un interés amoroso, incluso este personaje les va a decir, que no tiene nombre en sí, les va a decir que viva con él en las profundidades del mar. Claro, si tú miras la imagen, te va a recordar mucho a la relación de Namor con su Richard. Y todo esto antes de la creación de los Cuatro Fantásticos. La primera misión de ellos es más o menos cómo se reunieron ellos. Dan Doran tenía una misión para buscar un barco hundido que tenía un tesoro, y por su parte Judith Walter con su hermano quería actuar en el cine y necesitaba una misión espectacular para que productoras lo puedan llevar y ser escogida para una película que se llamaba Los Sea Devils. Entonces le dice a su hermano Robbins, perdón, a su hermano Nicky que le ayude a buscar este tesoro y salir en las páginas y ser novedad y lo puedan elegir como un personaje que puede ser llevado a la pantalla grande. Entonces, el, por su parte, Dan Doran se encuentra también en esa misión y justamente un tiburón le lleva a atacar, pero aparece justo Judith y observa al tiburón que se acerca y lo detiene y lo salva a Dan Doran. Y entonces ahí en las profundidades ellos tienen una conexión de agradecimiento y amistad y admiración, hasta algo físico, ¿no? Entonces ambos se van directo a la misión que de forma independiente habían querido, ir a un barco abandonado que tenía un gran tesoro. Y por su parte, tenemos a Biff, que va a ser el amigo de ellos, que que él cuenta que él tenía problemas para relacionarse, problemas en el amor, entonces lo único que encuentra válido es que es un experto submarinista y se embarca también en esa misión. Y es ahí donde conoce tanto a Judith como a Dan Doran. Pero cuando llegan a ese barco hundido aparece un monstruo gigante que parece Godzilla y obviamente se pelean con esa criatura y ellos intentan escapar. Y aparece Nicky Walton que estaba arriba y con su arpón logran retener a la criatura y ellos logran salvarse. Esa es la primera aventura donde ellos dicen, bueno, ya que nos hemos juntado los cuatro, ¿por qué no seguimos en diferentes misiones? ¿Y qué tal si nos llamamos, y al diablo de la película, los Sea Devils? Y así nace esta agrupación de cuatro personajes también singulares.
Siguientes misiones son muy similares. Por ejemplo, competición con otro grupo también de submarinistas, donde se van a encontrar con pulpos gigantes, con otros gigantes, con criaturas inimaginables que también viven en las profundidades del mar. Y solamente son 35 números para que lo tengan en cuenta que esto es antes de los Cuatro Fantásticos. Por supuesto que ya acercándonos a los años, a 1961, va a aparecer la Liga de la Justicia of America, donde va a reunir personajes tan singulares que van a hacer historia y gracias a esa inspiración, de acuerdo a Martin Goodman, que es la información de Stanley, porque acá viene las dos teorías, que es la formación de los Cuatro Fantásticos. Resulta que Stan Lee señala que Martin Goodman le había contado que luego de estar jugando una partida de golf